llamarle, porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Voy a leer el pasaje que nos ha ocupado desde la semana pasada, por supuesto, en el contexto de todo lo que hemos platicado, y hemos visto que todos los temas van unidos y que cada semana Dios puede hablarnos a cada uno una aplicación muy especial, diferente quizá entre algunos, siempre a partir de la misma hermenéutica, por supuesto, pero también hay que recordar que además de la aplicación pertinente del día de hoy, la insertamos en la unidad literaria de todo el Evangelio. Voy a leer en la Biblia Palabra de Dios para Todos, que hemos difundido también para nuestros pequeños. Por cierto, nuestros hermanos en Tehuacán están muy animados, han conseguido muchas de estas Biblias y quieren más para los pequeñitos. Voy a leer en Lucas capítulo 12, desde la parábola que cuenta Jesús acerca de ese hombre que podemos llamar un hombre necio. Verso 16 de Lucas 12. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, ¿tienes bastante acumulado para muchos años? Entonces, tómalo con calma, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Después les dijo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan. Tampoco tienen bodegas ni graneros y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer eso, ni siquiera, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios viste así a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. No estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará lo que necesitan. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. Vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres. Consigan bolsas que no se desgasten, tesoro en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo, ni la polilla puede destruirlo, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Vamos a contrastar entonces la vida y la actitud que tomó Pedro Baldo cuando vio morir a su amigo en aquella cena y ante la pregunta, ¿cómo puedo salvar mi alma?, se dedicó a la búsqueda de Cristo, del Evangelio
y de la predicación del Evangelio. Vamos a contrastar esa vida de Pedro de Pedro Baldo con la actitud de este hombre, que la traducción de Casiodoro llama necio, que la palabra de Dios para todos llama tonto. Un hombre que tiene todo su anhelo puesto en lo que puede conseguir ahora. No con las mismas palabras, pero muchos podemos caer en la misma actitud. Nosotros no decimos que tuvimos una gran cosecha y que vamos a ampliar nuestros graneros, pero sí que tuvimos un aumento, que hicimos un buen negocio, que ya vamos a invertir en tal cosa, y también nos ilusionamos, esa sería la palabra, nos hacemos ilusiones de que todo va a ser mejor y de que podremos disfrutar de la vida. Y a veces, aunque esto no sea con un ápice de realidad, de cualquier manera la gente tiende hacia allá. Ya hemos comentado cómo la publicidad nos propone un estilo de vida más que un producto, nos propone una ambientación que nos hace aspirar a un estilo de vida. Y como muchos publicistas lo han descubierto, más que despertarnos el interés por un producto, nos despiertan el interés por una experiencia. Y todo esto no es más que un refuerzo a este sistema que se llama mundo, para que todos vivamos en la ilusión de que esta vida es duradera y de que lo que más vale es lo material, es tener, es la ganancia de los recursos, la buena casa, el buen carro, la buena ropa, y ya hemos visto cómo esta manera de pensar ha infiltrado a la iglesia misma, a predicadores, a creyentes que están pensando que Dios quiere que ellos sean ricos, que ellos sean millonarios, y que están decretando y declarando y siempre esperando aquella riqueza que Dios les ha prometido. Por supuesto, riqueza que solo llega para el que está hasta arriba en los multiniveles, en las pirámides, o que solo está hasta arriba para los predicadores que reciben todo lo que los demás les pueden dar. Pero vamos a continuar con este contraste. Por un lado está las personas que se comportan como este hombre necio. Porque, mire, cuando yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando yo sé que lo de esta vida es indispensable para el cuerpo, pero no es lo más importante, sé para qué vivo y sé por qué estaría dispuesto a morir. Hay un filósofo, pues más o menos contemporáneo, existencialista, que dice que la verdadera filosofía es estar dispuesto a morir por algo. Si no hay algo, si no vivo, si no creo, si no reflexiono sobre algo por lo cual vale la pena morir, no he encontrado lo realmente importante. Nosotros, en cambio, sí sabemos exactamente por qué cosas vale la pena morir. Y como sabemos por qué estamos dispuestos a morir, y también sabemos que si la muerte llegase por cualquier otra razón más natural, no le tememos porque sabemos a dónde vamos, entonces también sabemos para qué vivimos. Si no estamos preparados para morir, no estamos preparados para vivir. Solamente cuando sabemos por qué vivimos, para qué vivimos, también podremos saber por qué estaríamos dispuestos a morir y cómo tendríamos que enfrentar la muerte, cualquiera que fuera. Entonces vamos a hacer ese contraste entre las personas que no saben para qué viven, que buscan el placer en algo que no es una verdadera felicidad permanente, y las personas que saben para qué viven y para qué mueren. Ahora que algunos países han tenido que relajar el confinamiento, la cuarentena por la pandemia, y la han tenido que relajar a veces por necesidades de reactivar la economía, los trabajos, en otras ocasiones simplemente porque los grupos de oposición a los gobiernos y especialmente las doctrinas del liberalismo político
piensan que el gobierno no tiene derecho de obligarnos a nada, ni siquiera a llevar un cubrebocas. ¿Y qué ha sido el resultado de eso? Bueno, por ejemplo, en Inglaterra, saludamos a nuestros hermanos de Inglaterra, esta semana se publicaron las fotos de los pubs, las tabernas, que abrieron. ¿Y saben cómo eran las fotos? Muchas personas en la madrugada, en la mañana, tirados de borrachos en las calles afuera de las tabernas, y la mayoría mujeres. Yo no podía creer cuando estaba viendo esas fotografías. Hemos pasado por meses de vulnerabilidad muy alta, de ver cercanos enfermos, personas amadas muertas, y cuando pensamos que hay un respiro del peligro, no es para regresarnos a Dios, no es para comprender por qué vivimos, es para ir en tropel y a riesgo de infectarnos a las tabernas, a emborracharnos hasta caernos. Y digo, la mayoría mujeres, jóvenes. Esto me recuerda el tiempo del nacimiento del metodismo con Juan Wesley, cuando Inglaterra estaba al borde de un colapso por el alcoholismo que dominaba a toda la nación. Fue el avivamiento metodista el que salvó a Inglaterra, porque mucha gente que empezó a venir a Cristo dejó el alcoholismo. Pero ¿qué está pasando al mismo tiempo en Inglaterra? Comienza, y esto es en varios países del mundo, una segunda oleada de la epidemia, de la pandemia, un segundo momento, una segunda intensidad. Si en México estamos por llegar a los 40,000 muertos, Inglaterra ha tenido 120,000 muertos. Y por supuesto eso habría que considerarlo además en la cantidad del número de habitantes que tiene cada país. México tiene obviamente más. En Florida, Disney está reabriendo sus instalaciones. Y los jóvenes están realizando fiestas que llaman fiestas de pandemia. Es decir, vamos a invitar a alguien que sepamos que puede estar infectado y vamos a la fiesta, porque así vamos a adquirir inmunidad, a nosotros no nos va a pasar nada. Otra vez la actitud, no sabemos para qué vivimos, no sabemos esperar la muerte, no sabemos enfrentarla. Resultado, por supuesto, muchos jóvenes infectados, y ponga mucha atención, joven, porque a estos jóvenes egoístas, que es probable que se infecten y no tengan síntomas, pero que sean portadores. Cuando ellos tras esa fiesta se vayan contagiados a su casa, van a contagiar a sus padres, a sus abuelos, que pueden tener una pertenencia a un grupo más vulnerable, por supuesto, por la edad, por otras enfermedades previas. Y entonces, esos jóvenes se divirtieron, tal vez pasaron sin grandes molestias, pero llevaron la muerte a su casa. Y no siempre estos jóvenes se salvan. Estaba viendo el testimonio de un joven de 30 años en el hospital con su respirador, y ya en los últimos momentos que él sabía, eran los momentos últimos de su vida, diciendo que se arrepentía de haber ido a una fiesta de estas, porque es verdad que sí se podía contagiar, aunque él pensaba que no, y estaba amargamente, tristemente, pero irremediablemente arrepentido. Igualmente, vi el caso de Estados Unidos. Unos padres llevaron a su hija un poco tímida, la forzaron un poco a ir a una fiesta. La hijita pues fue a la fiesta, ella tenía obesidad, se infectó en esa fiesta, donde pues a lo mejor todos llegaron con su cubrebocas, pero después para comer, beber, platicar, saludarse, eso se pierde. Y entonces la niña se contagió, y en casa la mantuvieron con remedios caseros. La niña ya murió. Cuidado, hermanos, porque
No solo es triste ver cómo la gente no cristiana se deja engañar por tantos remedios falsos, sino también los cristianos. A veces quizá más los cristianos acostumbrados de por sí a las predicaciones de promesas ilusorias, a las predicaciones que proponen que Dios nos va a resolver todos nuestros problemas, que ni plaga tocará tu morada, que tú te cubres con la sangre de Cristo, que tú reprendes al coronavirus. Alguien me decía, es que Dios es más poderoso que el coronavirus. Eso es un absurdo. El coronavirus es una creación de Dios, como son los árboles o las nubes. Yo voy a decir, Dios es más poderoso que los árboles, Dios es más poderoso que las nubes. ¿Qué sentido tiene eso? Cada cosa que Dios creó tiene una función dentro de la creación. Esto no se trata de hacer guerra contra el coronavirus, se hace guerra contra alguien. ¿Qué tipo de guerra, qué tipo de armas, cómo lo vamos a destruir? Aquí no hay más guerras que los cuidados preventivos respecto de una pandemia. En McAllen, por ejemplo, en McAllen viven muchísimas familias mexicanas. Y la noticia triste, pues es que los mexicanos somos muy pachangueros, así le llamamos, ¿no?, a las reuniones familiares. Y el reportaje de uno de los propios miembros de la familia, bastante amplio, es como la familia fulana, sutana, perengana, todos conocidos, todos cercanos, se habían reunido que para celebrar que la mamá se había curado de una operación, que para hacer una carne asada, que para celebrar un cumpleaños. Y resultado, de todas esas familias, una buena cantidad de miembros enfermos y varios, por supuesto, los padres, los abuelos, muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos restringir nuestras visitas, las que hacemos y las que recibimos. No quiere decir que sea del todo imposible, pero lo menos posible sí. Mantengamos siempre mejor el núcleo familiar y no la familia extendida. De ser el caso, hay que hacerlo de todas formas con las precauciones que todos ya sabemos, la distancia, el cuidado de la limpieza de las manos, el cuidado de los ojos. Mire, cuando hablamos, lanzamos pequeñas gotitas de saliva, una especie de spray, la mayor parte de las veces imperceptible. Cuando cantamos, la cantidad y el alcance de esas emisiones se potencia. Es una de las razones por las que se está pidiendo que las iglesias todavía no se reúnan donde hay semáforo rojo y donde hay semáforo anaranjado, las iglesias se reúnan al 30% de la capacidad del local y que todo el culto, toda la reunión usen cubrebocas y de preferencia no haya cantos. Y esto no es porque el gobierno, como dicen algunos predicadores, nos quiera imponer y quiera prohibir las reuniones de la iglesia. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el gran riesgo, es un gran riesgo, de que al estar juntos en una distancia menor a 1 metro, 1,5 metros, expulsando estas emisiones por nuestra boca, creemos un ambiente en el que esas minúsculas gotitas de saliva, de expulsiones, entre, por ejemplo, lo más peligroso, en los ojos. Si a usted le toca una pequeña gotita de estas que no se alcanzan a ver, de alguien contagiado en los ojos, usted va a ser una persona contagiada. Por supuesto, entre más cerca esté, o sea más grave, una mayor carga viral, como un estornudo, una tos, y más tiempo de exposición, un culto no de 1 hora, de 2 horas o más, pues usted tiene mucha mayor posibilidad de infectarse de una manera más grave. Estoy diciendo todo esto porque es seguro que algunos ya se estarán preguntando, bueno, ¿cuándo nos vamos a reunir? Y no vaya a pensar, por favor,
que no hemos reiniciado los cultos de manera presencial porque seamos hombres de poca fe. No vamos a confundir la poca fe con el pasar por alto, o la fe, no la vamos a identificar con el pasar por alto lo que sabemos que no debemos hacer. Realizar aquello que sabemos que no debemos hacer no es fe, es temeridad, es imprudencia, es irresponsabilidad. Imagínense cuál será, no me lo puedo ni imaginar, el pensamiento, el sentimiento de los ministros si reanudan sus cultos y tras esas reuniones empiezan a ser informados que muchos de sus miembros, gracias a esas reuniones, están infectados o muertos. No sabemos cuánto va a durar esto. En México, por lo pronto, se espera que hasta octubre empiece realmente un descenso, pero en realidad, y aún con el descubrimiento de una vacuna, este problema se va a prolongar por 2 o 3 años. Es más grave, es de más alcance de que cualquiera pudo haber imaginado. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a pensar. Tenemos aquí las banderitas arriba del piano y con ello queremos mostrar siempre un saludo y decir que tenemos presentes a nuestros hermanos de los estados de la República y a nuestros hermanos de Canadá, de Inglaterra, de España, de El Salvador, de otras banderitas que tenemos ahí, ¿no? De Estados Unidos, etc. Nuestros hermanos, muy amablemente, han tenido comunión con nosotros por mucho tiempo. Podríamos decir que son años que nuestros hermanos de Canadá, o de Estados Unidos, o de Chihuahua, o de Tabasco, han tenido comunión a través de la transmisión. Y no por eso nos han abandonado, no por eso han dejado de ofrendar, no por eso han dejado de creer, ¿no? A los que estamos en la ciudad, por supuesto, teníamos esa oportunidad de podernos saludar, de podernos ver, de poder estar aquí, lo cual es bastante bueno, pero mientras eso no sea posible, y parece que viene por un tiempo prolongado, no debemos desanimarnos, no debemos decir, bueno, ya me voy a una iglesia que sí pueda yo asistir, porque si abren los restaurantes, ¿por qué no van a abrir las iglesias? Pues primero porque en los restaurantes va a haber una gran separación entre mesas y además pues el dueño del restaurante no le importa si usted se contagió o no en el restaurante, ¿verdad? Lo que él quiere es vender. Nosotros tenemos que tener otro tipo de preocupación, otro tipo de cuidado. ¿Cuánto tiempo se va a extender esta necesidad de mirarnos de esta manera a través de la cámara, a través de la internet? Puede ser largo, pero le voy a reiterar algo que ya habíamos dicho. La iglesia no es el lugar físico. Fue durante siglos un error de la Iglesia de Cristo centrar su vida en los supuestos lugares sagrados. La iglesia son las personas, el cuerpo de Cristo está allí donde está usted. Y a través de el tiempo que vivimos ahora, que está dándonos los recursos tecnológicos para tener comunión, a pesar de no estar próximos, podemos continuar edificándonos, consolándonos, comunicándonos nuestras necesidades, y no solo entre los que somos creyentes, sino entre los hermanos que comienzan. Saludamos a los que hoy se han conectado por primera vez y que se están añadiendo a este grupo de creyentes. Vamos a estar entonces, hasta donde alcanzamos a ver, todavía un tiempo, solo recibiendo la predicación, las alabanzas, allá en nuestro hogar. No se desanime, no pierda la disciplina. Si usted no nos está viendo en este momento, sino entre semana, sobre todo a usted le digo, está bien, por algo no pudo, pero procure
estar el domingo a tiempo. Apartemos ese momento de una manera solemne, de una manera seria. Es un tiempo para edificarnos, es un tiempo para escuchar la palabra de Dios, es un tiempo para enviarnos saludos, para enviar nuestras peticiones. Porque el hecho de que no estemos aquí, no tengamos que tomar el carro y salir bañaditos y llegar temprano, que todos llegaban temprano, eso lo recuerdo perfecto, usted también en su casa, desde el primer momento, se prepare para la transmisión y la comparta con otras personas. Mire, en Estados Unidos esta segunda oleada ya comenzó. Si en México estamos llegando a los 600,000 casos positivos, y acuérdense que positivos son los que ya dieron síntomas o ya se les hizo una prueba y ya sabemos que están contagiados. Pero que por cada caso confirmado puede haber 3 o 4 o más. Entonces estamos llegando a los 600,000 confirmados, mientras que Estados Unidos está llegando a 3,5 millones de casos positivos. Estados Unidos ha llegado a los 140,000 muertos, es decir, prácticamente 100,000 más que México. Y el contagio en Estados Unidos es de 77,000 contagios por día. Entonces, cuidado con decir, no es que esto ya pasó, es que ya podemos salir, es que yo ya voy al tianguis, ya voy al mercado y todo el mundo anda normal. Sobre todo esta segunda ola, que como la gripe estacional puede volverse muy aguda a partir de septiembre, debe mantenernos en las precauciones. En el mundo tenemos 14 millones de contagiados, de casos positivos, más los otros, ¿no? Y hemos rebasado los 600,000 muertos. En México vamos a llegar a los 350,000 casos y a los 40,000 fallecidos. ¿Cuál es el promedio diario en México para que usted tenga cuidado? El promedio diario de contagio en México es 7,000 personas todos los días y un promedio de 700 muertos todos los días. Al menos el viernes fue ligeramente más, entonces no podemos confiarnos. Pero todo esto lo estoy diciendo en el contexto de ¿sabemos para qué vivimos? ¿Estamos preparados para morir? Y si no morimos, ¿nos vamos a ir a emborrachar? ¿Nos vamos a ir a hacer filas a Disneylandia o a los almacenes a comprar vanidades? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a las fiestas al fin que no nos pasa nada? Vamos a contrastar este valor de la vida o esta falta de valor que por ahí las canciones mexicanas reconocen cuando dicen la vida no vale nada, con el valor que un cristiano le da a la vida. Y como digo, si le das un valor a la vida, también tendremos claro por qué podemos morir, cómo estaríamos dispuestos a morir. El día de hoy tengo aquí al frente la Biblia en Tzotzil Chamula, una Biblia publicada en el año 2000, sin embargo no se tradujo en el año 2000, esta Biblia se comenzó a traducir desde fines de los años 60 y finalmente el Nuevo Testamento se publicó y ahora ya hace 20 años tenemos la Biblia entera en una de las lenguas de Chiapas, el Tzotzil. Y en una de las variantes, de las muchas variantes del Tzotzil, la que corresponde a la región de San Juan Chamula. Ahora, esta Biblia, como muchas de las Biblias que tenemos aquí para mostrar, son el resultado de que fueron sembradas con sangre. ¿Cómo fue parte de la historia de los martirios que atañen a que esta Biblia sea posible hoy para nosotros? Voy a contar la historia de Pascuala López. La tenemos en un extremo de nuestro paisaje, que es un paisaje de los Altos de Chiapas precisamente. En uno de esos lugares, en uno de esos pequeños parajes,
vivía Pascuala, una jovencita de apenas 20 años que gracias a la predicación de su hermana Rosa aceptó a Cristo en el año de 1966, en junio de 1966. Ella, su hermano menor, su hermana Rosa y otros vecinos a las que ellos les empezaron a predicar, se iban los domingos 3 horas caminando para poder reunirse con el pastor Miguel Caxlán. Hemos hablado ya en otras ocasiones de este pastor Miguel Caxlán, que fue un sembrador, un evangelizador en Chiapas en los años 70. Pero aquí estamos viendo cómo desde fines de los años 60, primero en San Juan Chamula, comienza la persecución. Y es que San Juan Chamula es tradicionalmente un lugar católico, como lo fue gran parte de Chiapas, de un catolicismo sincretista, en el que en el templo católico del centro del pueblo se degüellan gallinas y se realiza brujería y se adora otro tipo de divinidades, además de Cristo, la Virgen, por supuesto. Entonces estas personas se convierten porque Rosa tenía un hijo muy enfermo. Y alguien le dijo, vamos a orar, vamos a pedirle a Cristo que lo sane. Ese niño, sobrino de Pascuala, sanó. Y entonces Rosa se convirtió y luego Pascuala se convirtió. Y como les platico, iban hasta 3 horas de camino para poder oír la palabra de Dios. Esto lo subrayo porque cuando era posible venir a este lugar y muchos venían en carro, o pues cuando menos en metro, pues no hacían 3 horas caminando. Y aún así a veces no venían, ¿no? Espero que ahora que no podemos venir, aprecie el gran privilegio que era poder venir. Pero así hay personas en muchos lugares aún hoy, en la sierra y lugares apartados, que tienen que caminar mucho para ir a una reunión, para ir a escuchar la palabra de Dios. Recuerde que este pastor Miguel Caxlán finalmente a mediados de los 70 fue aprendido por una turba y le sacaron los ojos y luego lo ahorcaron. Y fue uno de los primeros mártires de la década de los 70. Pero antes la persecución la sufrió precisamente Pascuala. La hermana Pascuala está viva, debe tener ahorita unos 75 años. Tiene más de 50 años predicando el Evangelio. Voy a contarles más de ella, miren. Allí en Chamula, las divinidades a las que ellos adoran son de este tipo que la gente piensa que siempre están enojados. Por cualquier cosa es que el Dios ya se enojó, es que el santo ya se enojó. Y entonces hay muchas fiestas, hay muchos tipos de sacrificios para contentar a los dioses. Cuando estas personas se convierten, viene la oposición, entre otras cosas, porque van a ser diferentes a los demás y esa diferencia incluso va a afectar los intereses económicos de los caciques. Por ejemplo, ellos dejan el posh. El posh es la bebida alcohólica a la que están esclavizados la mayoría de los indígenas. Este falso indigenismo, esta antropología relativista que hoy propone que los indígenas son maravillosos, que viven en armonía con la naturaleza y que los dejemos en sus maravillosas costumbres, no saben lo que dicen. Los indígenas se machetean por cualquier cosa, la mayoría viven esclavos de la miseria y de las bebidas alcohólicas. Además, pues ellos dejaron también de creer en el Axamel, es decir, en el brujo, y en el Ji-Lo, o sea, el curandero. Y entonces ya no creían en nada de eso, a la gente pues eso no le gustó. Así que una noche, ella se había quedado sola en la casa, tenía 21 años, un año de convertida, fíjense la madurez que alcanzó apenas al año de convertida,
Se quedó en la casa con 2 hermanitos y 2 sobrinitos. Entonces se juntó la turba del pueblo para matar a los protestantes, a los que van contra el costumbre, a los que están dejando la religión. Y entonces comenzaron por balacear e incendiar la casa. En ese caos del incendio, Pascuala logró salir y huir y correr a buscar al pastor Miguel Caxlán. Al otro día por la mañana, cuando llegaron al pueblo para ver qué había pasado con los niños, Pascuala no regresó. Pascuala se quedó en el hospital porque Pascuala tenía 21 balas en el cuerpo. Increíble cómo sobrevivió. Cómo a pesar de la gran oposición, de las burlas y luego del riesgo de ser quemada y de haber sido balaceada, ella siguió fiel a Cristo. Esta hermana que ven ahí en la foto, que está viva, que sigue predicando, tiene las huellas de los 21 balazos en su cuerpo. Cuando ellos regresaron, el niño de 10 años lo encontraron decapitado, a la de 12 años carbonizada, al de 7 con un brazo macheteado, sin un brazo pues, y al de 4 años muerto con el cráneo partido. ¿Qué hicieron? Pues ir a presentar las denuncias. Obviamente fueron a presentar las denuncias, pero esto lo hemos vivido desde los años 60 hasta ahora. Las autoridades de los 3 niveles, federal, el gobierno del estado y los municipales, nunca quieren tomar las denuncias por motivos religiosos. Nadie se atreve a desafiar a la religión hegemónica. No hubo respuesta, no hubo castigo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Más adelante, el martirio del pastor Miguel Caxlán y luego la muerte de muchos otros hermanos y la expulsión de más de 45,000 indígenas, lo que implica que perdieron su casa, sus animalitos, sus cosechas, y la prueba y el resultado de esas expulsiones es que usted va hoy a San Cristóbal de las Casas y en todos los montes alrededor hay colonias nuevas que tienen algunos nombres evangélicos, ¿no? La colonia Betania, la colonia Las Hormigas, la colonia Jericó, etcétera, que son de donde levantaron sus casitas, así como paracaidistas que tuvieron que caer allí y finalmente reconstruir una vivienda. Todo San Cristóbal de las Casas está en un cinturón de refugiados evangélicos y las autoridades no han hecho nada. Últimamente, unos hermanos supuestos defensores de los indígenas en Chiapas publicaron una decisión de la Suprema Corte de que los expulsados de cierto pueblo pueden regresar, pero no al mismo lugar, sino a la orilla del pueblo, porque no tienen la misma religión. Entonces, ¿es cierto que la Suprema Corte dijo eso? Es una verdadera aberración que va contra todo derecho. Es decir, estamos viviendo palpablemente en pleno siglo XXI la persecución y la discriminación. Esta mujer Pascuala es 4 veces una mujer discriminada. Primero, es pobre. Segundo, es mujer. Tercero, es indígena. Cuarto, es evangélica. 4 veces discriminada. Por allá en los años 90 trabajaba yo como asesor en el Senado y se intentaba pasar las leyes que después lograron pasar los acuerdos de San Andrés. Pero desde entonces, y ahí tengo mis escritos, yo decía, no se puede hacer leyes privativas, no puede haber leyes corporativas para este grupo y para aquel grupo. Los principios generales del derecho es que las leyes son para todos, las leyes son universales. Si nosotros empezamos a hacer leyes privativas, más adelante vamos a tener que cualquier grupo supuestamente minoritario empiece a exigir y a imponer sus propias leyes. No lo imaginaba yo. Ahora me doy cuenta que es casi una especie de profecía de las leyes de la ideología de género que se están imponiendo ahora. Es muy triste cómo el derecho se niega, se deshace, la justicia se destruye.
creando leyes ilegítimas, aprobándolas, haciéndolas legales, pero siguen siendo ilegítimas, siguen siendo en contra de la justicia. Muchos templos quemados, muchas hermanas violadas, muchos hermanos asesinados, muchos niños sin escuela, muchos hermanos despojados de todas sus propiedades, y hoy muchos de ellos todavía viven en el hostigamiento ahí donde viven. Entonces, Pascuala sabía por qué estaba dispuesta a morir. Y ha sabido hace más de 50 años por qué vive. Ese es mi contraste, ¿no? Vamos a tomar la actitud del hombre insensato, buscar la abundancia, la comodidad y dedicarnos a divertirnos, a vivir cómodamente. Estoy hablando también a cristianos, ¿no? Ese cristianismo burgués de voy a declarar que Dios me va a dar todo, nada más hay que reprender, nada más hay que cubrir tu casa con la sangre de Cristo, ponerle un poco de aceite a las puertas, todo va a estar bien. O sabemos para qué vivimos y por tanto también sabemos por qué moriríamos y no le tenemos miedo a la muerte. Esta semana murió el hermano Leocadio Santiago, traductor de la Biblia al huasteco, allá en Veracruz, la Huasteca veracruzana, de COVID. Y murió el pastor Pedro, en Chiapas. Precisamente un hermano también de la edad más o menos de la hermana Pascuala, que durante más de 50 años anduvo predicando en todos estos pueblitos, especialmente en la zona de La Esperanza, donde está nuestra hermana Estelita. No era un pastor que estaba en una sola iglesia, faltan pastores, él siempre vivió visitando una iglesia y otra y otra y otra, no se daba abasto para pastorear las iglesias. Son noticias tristes, 2 siervos de Dios murieron a causa de esta pandemia. No me diga que es conspiración y que es un invento. Hermano Leocadio, traductor de la Biblia al huasteco, hermano Pedro, pastor de La Esperanza, de todo el municipio de Chenaló, allá con nuestros hermanos perseguidos. Es muy triste. Brasil, con esto cierro esta parte. Brasil, un país latinoamericano bastante parecido al nuestro, ha llegado a los 2 millones de casos. 2 millones de casos. Vamos al verso 16 de Lucas 12. Leo en la palabra de Dios para todos. Bueno, ya leímos la historia, la parábola, que Dios dice esa noche morirás, esta noche morirás. La vida se puede ir en cualquier momento. Por eso dice Jesús en el versículo 22. Después les dijo a sus seguidores, noten aquí el cambio de destinatario de la predicación. El versículo que dice, y como respuesta al joven que quiere que Jesús intervenga para un reparto de la herencia, la respuesta de Jesús, aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas. Verso 15. Desde allí Jesús le está hablando a la multitud. La parábola del hombre que pensaba que iba a disfrutar la vida y que se murió aquella misma noche, se la dijo Jesús a la multitud. Pero ahora tenemos que poner doble atención, porque ahora Jesús se voltea a sus discípulos, y es a sus discípulos a quienes les exige que ellos tengan otras prioridades, que ellos tengan otras preocupaciones diferentes a las que tienen los que no son discípulos. Por eso, entre las cosas que Jesús dice, esto buscan los que están allá, los que están en el mundo, pero ustedes, los discípulos, tienen que tener otra actitud. Y esa actitud comienza a describirse en el 22. Por eso les digo, que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. No quiere decir que no se ocupen. Sí, ocuparse es trabajar para tener que comer. En el caso de la mamá, pues ocuparse es
Tal vez tener que ir al mercado y guisar. Sí, hay que ocuparse. No vaya a decir, bueno, pues a ver qué comen porque yo ya no me preocupo por eso. Eso sería una irresponsabilidad. Jesús está diciendo no se preocupen. El prefijo pre es muy importante en ciertos conceptos bíblicos como predestinación, presciencia o preocupar. Porque significa que más allá de la ocupación normal que la responsabilidad me exige, hay en mí una actitud, incluso previa, de afán y de desconfianza, de incertidumbre por el futuro. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes no tienen que tener eso. ¿Hoy tenemos para comer? Sí. Oye, pero ¿y mañana? No te preocupes. Suena difícil, lo sé. Es ahí donde se requiere la fe. Recuerde que la fe no es decretar riquezas. La fe es saber que aunque no alcanzo a saber, a mirar por dónde Dios me va a proveer mañana, sé que me va a proveer mañana. Eso lo tengo que tener claro. Y eso me evita la incertidumbre respecto del futuro, porque mi certeza está puesta en Dios. Por eso es un pecado tener la fe en cualquier cosa que decida nuestra vida que no sea Dios, como la astrología, la adivinación, el destino, la sociología, todas las cosas que nos quieren imponer leyes, destinos, espíritus, poderes para que decidan nuestra vida, no se corresponden con el señorío de Cristo, son incompatibles. Por eso nuestra vida depende de Dios. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. O en otras palabras, esta vida material es importante. Sí es importante porque yo soy el cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, creó un hombre de barro, soy polvo, soy yo mismo en mi cuerpo. Y mi cuerpo es tan importante que un día va a resucitar. Pero a pesar de que mi cuerpo es importante y de que la comida me es indispensable para el cuerpo y la ropa me es indispensable para el cuerpo, ¿qué pasaría si en cierto momento mi cuerpo deja de existir y no tengo para darle de comer o no tengo para vestirlo y luego, por supuesto, deja de existir? Ya Jesús lo había advertido y por ahí empezó el pasaje. No teman a los que matan el cuerpo y luego nada más pueden hacer. Mejor tengan temor de aquel que puede echar cuerpo y alma en el infierno. Fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. Sí, al final dice las aves en lo general, los pajaritos, ¿qué tienen los pajaritos? Pero los cuervos, me llama la atención que Jesús quiera mencionar a los cuervos. Porque además de que son pájaros carnívoros, a veces un poco agresivos, según el libro de Levítico, son animales impuros. Son animales que no se pueden comer porque no son limpios, no son santos. Entonces vean cómo Jesús quiso escoger a un animalito que el judaísmo no apreciaba en nada, los cuervos. Y que sin embargo otros pasajes de la Biblia habían aludido refiriéndose a la provisión divina. ¿No fueron unos cuervos los que le trajeron de comer al profeta Elías cuando estaba escondido allá en la cueva? ¿No dice un salmo, si no me equivoco, el 104, cuando describe cómo Dios mantiene y preserva la creación y habla de cómo Dios alimenta a los cuervos y a sus polluelos? Jesús ha querido tomar a este animal tan de poco valor, incluso inmundo si se quiere, para mostrar que tiene cuidado de toda su creación, que tiene cuidado hasta de aquello que nosotros consideraríamos menos valioso. Y por eso dice, ¿no valéis vosotros más que las aves? Usted vale más que un pájaro. ¿En qué sentido? Pues en la dignidad que tiene el hombre al ser a imagen de Dios. No vale más en el sentido económico, porque por supuesto le cuesta más barato un pájaro enjaulado que un esclavo humano. Pero no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que
los seres vivos están en una escala ontológica. Porque a veces los vegetarianos y otros panteístas quieren decirnos que no comemos porque no matamos seres vivos. Bueno, la creación así funciona, porque se me hace que no le han explicado a los leones que tienen que comer hierba porque no matamos seres vivos. No. Nosotros matamos cuando tenemos necesidad de comer. Y en ese sentido se puede mostrar la diferencia ontológica, es decir, hay animales superiores y hay animales inferiores. Los animales vertebrados con un cerebro más desarrollado son superiores a los que no tienen esas características. Y entre ellos, pues el que está en la cumbre de la escala es el hombre pensante, el hombre que tiene voluntad y por ende vale mucho más que estos pajarillos. ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? Claro, la PDT lo ha parafraseado. El texto dice claramente, ¿quién de ustedes puede añadir a su estatura un codo? Un codo medía 45 centímetros, cuando no existían las reglas, los flexómetros, pues la gente medía con el codo y decía, dame 4 codos de tela. ¿Quién puede añadirle a su estatura un codo? Quizá a la mayoría de nosotros nos gustaría ser más altos, por supuesto, más fuertes, pero no se puede modificar lo que somos. Esto es muy importante porque parte de los engaños relativistas posmodernos es que nosotros construimos nuestra propia identidad. No, la identidad no se construye. La identidad parte de la esencia hacia la plena realización. Cuidado con esos engaños de la identidad. Porque resulta que alguien es hombre y se siente mujer y va y se quiere operar. Podríamos parafrasear este texto. ¿Quién de ustedes podría volverse mujer siendo hombre? Nadie. Por supuesto que nadie. Así te operes, no vas a ser mujer. ¿Quién siendo mujer se puede volver hombre? Nadie. ¿Quién se puede volver más alto? ¿Quién puede lograr que su vida se extienda a otro día, a otro mes, más allá de lo que va a suceder su muerte? Pues nadie. No deja de ser un misterio, porque hoy el hombre a través de la salud pública y la medicina ha logrado alargar el promedio de vida de los seres humanos, pero en un sentido individual, ¿quién puede transformar lo que no se puede cambiar? No se puede cambiar. Entonces no hay verdad en decir, es que tú eres de esta etnia indígena y hablas esta lengua, esta es tu identidad. Ese es un engaño. Ese es un engaño que justificó todas estas persecuciones. No vayamos a caer ahora los cristianos en ese engaño. O esta idea de la teología queer, de que yo puedo hacerme intervenciones, modificaciones para transformarme todo lo que yo quiera y así encontrar mi propia identidad. Porque eso no es una búsqueda de la identidad, eso es una pérdida de la identidad. Si yo era un ser humano y me implanto unos cuernos, he perdido mi esencia, o no mi esencia, estoy perdiendo mucho de mi identidad de ser humano. Si yo soy varón y me quiero operar para convertirme en mujer, estoy perdiendo mi identidad. No la estoy encontrando, no la estoy construyendo, la estoy perdiendo, la estoy tergiversando, porque si algo podemos llamarle identidad, no es más que el camino correcto entre la esencia y la plena realización. De ahí que comprendamos esto. Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tienen que preocuparse o que se preocupen por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Con todo el esplendor, la belleza de las telas, de las túnicas o capas que haya usado el rey Salomón, famoso en los relatos bíblicos por esta construcción literaria que lo presenta como el rey más grande del tiempo.
ninguno de esos ropajes se compara a la belleza de una flor. En ese sentido, todos los seres vivos valen mucho. ¿Por qué? Por más sencilla y pasajera que sea una flor, yo no puedo fabricar una flor. Yo no puedo fabricar la vida. Tenemos que reconocer a Dios en todo lo que Él hace para que estemos vivos. De ahí que sea tan terrible toda esta lucha que se está aprovechando de la pandemia, de la poca movilidad social que hay, para aprobar leyes, entre otras, las leyes pro aborto provocado. No estamos apreciando la vida, no sabemos para qué vivimos, no entendemos el misterio y el milagro de la vida. Pero las flores están allí para darnos una lección de la dignidad de la vida, del poder de Dios, único capaz de dar la vida, y de la belleza de la vida. Pero cuidado con los predicadores que presumen abiertamente de vestir un traje de miles de dólares. Porque dicen, aquí Dios está diciendo Jesús que el Hijo de Dios se va a vestir mejor que Salomón. Sí, he oído esas predicaciones. Fíjense qué manera de tergiversar. Jesús no está diciendo que sus discípulos, por ser sus discípulos, se van a vestir mejor que Salomón. No está diciendo eso. Está diciendo que Salomón, con todo su esplendor, no llegó a la belleza de las flores. Y nosotros, entonces, no tenemos que preocuparnos por la ropa. La enseñanza no es que entonces busquemos la ropa más fina y más cara, intentando superar a Salomón, intentando superar a las flores, sino que eso no nos debe de preocupar. Debemos ser tan sencillos como para esperar que Dios, así como cuida a las flores, nos cuide a nosotros y nos dé lo que nos quiera dar. Cualquier ropa es buena. En este sentido de que no queremos nada lujoso. Así que si Dios viste así a todo lo que crece en el campo que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Otra vez Jesús está diciendo que el hombre tiene una dignidad ontológica en la escala de los seres mayor. Porque las flores no son seres pensantes, ni siquiera tienen una vida más o menos duradera, en contraste con otros vegetales como los árboles, por supuesto. Pero contrastando las flores y la hierba, que dura un día, 2 días, esas flores tan bellas que a veces a las mujeres les regalan y que ponen en un florerito y pues que esperan que les duren muchos días, pero no, por más que no quieran, muy pronto esas flores se marchitan, esa agua se pudre y terminan en la basura. Si Dios les dio la vida, la belleza y el cuidado a esas flores, y quiere contrastar Jesús el valor inmensamente más grande del ser humano, ¿cómo no tendrá Dios cuidado de nosotros? Ahora, esto nos remite al valor y a la dignidad humana. ¿Por qué es el hombre valioso? ¿El hombre es pecador? Sí. ¿El hombre es responsable moralmente, es culpable por su pecado? Sí. ¿El hombre que ha pecado merece el infierno? Sí. Pero esto solo es entendible con su contraparte. ¿Por qué el hombre tiene capacidad de pecar? ¿Y por qué es moralmente responsable? Porque el hombre es imagen de Dios. Y entonces es capaz de pensar y de tomar decisiones. Es capaz de amar y no ama. Solamente esta miseria humana puede ser entendida a partir de la grandeza que Dios le dio al hombre al hacerlo a su imagen y semejanza. Solamente es entendible la condenación del infierno a la luz del amor de Cristo. Si Cristo murió por todos nosotros y nosotros no queremos esa salvación y la rechazamos, y de eso hablamos con la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo, rechazamos esa salvación tan grande, estamos condenados. La condenación y la salvación
Tienen una relación dialéctica porque la salvación solo se puede contemplar en su grandeza al captar lo terrible de la condenación. Y lo terrible de la condenación solo es comprensible entendiendo que el hombre es moralmente responsable porque es imagen de Dios y porque despreció una salvación tan grande. En esta relación mutua de tensión, de contrarios, tenemos que completar el cuadro. Así que Dios nos diga que valemos más que los pájaros, que nos diga que valemos más que las flores, no quiere decir que, bueno, si yo valgo más que todo eso, entonces a mí Dios me va a cuidar. A mí no me puede pasar nada, entonces ya ves que a mí el coronavirus me hace los mandados. No. Porque la vida es más que la comida y la vida es más que el vestido. Entonces la vida es más que este cuerpo en este tiempo, antes de la resurrección. La vida es más que lo que tengo en la inmediatez, en esta tierra ahora. La vida tiene que vivirse en su verdadera dignidad, que es la vida que yo voy a tener por gracia, como regalo de Dios, la vida eterna en la resurrección. Solo visto a la luz de la resurrección puedo comprender por qué la vida es más que el vestido y por qué la vida es más que la comida. ¿Y por qué no tengo por qué estar preocupado, aunque las condiciones presentes me sean adversas y me sean dolorosas, y yo esté envuelto en tribulación y en sufrimiento? No importa. Y si me enfermo y me muero, no importa, porque la vida es más que. Porque no tengo que tener miedo de la muerte del cuerpo. Y esto solo puede ser comprensible a la luz de la resurrección. Esta vida no es duradera, y qué bueno que no es duradera. ¿Saben por qué? Si así las personas son tan necias, tan enemigas de Dios, y algunas tan malvadas que de veras, y esta semana estaba yo pensando varias veces en que de veras el infierno existe por estas cosas tan terribles de las que uno se va enterando. Ahora imagínense si fuéramos inmortales. Si nunca vamos a morir, ¿cuánta más no sería la necedad, la maldad, la soberbia contra Dios? Es una bendición ser mortales. Es una bendición ser finitos. Desde esa perspectiva es una bendición enfermarnos, morirnos, tener problemas. Oiga, pastor, pero ¿cómo dice eso? Lo dijo Jesús. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? No porque en sí el sufrir o el enfermarse sea bueno, intrínsecamente no es bueno, pero en mi finitud, en la vulnerabilidad y fragilidad a la que me devuelve, me permite mirar mi necesidad de Dios y podría abrirme los ojos a la perspectiva de eternidad. Ahí es donde es una bendición para mí. Esta vida es muy pasajera, esta vida se va rápido. Jesús está recordándonos aquí el Salmo 103. Si me acompaña, voy a leer el Salmo 103. Dice en el versículo 14, porque Él, se refiere a Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Más adelante Jesús dirá, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, ¿no? Se acuerda de que somos polvo. ¿Eso qué quiere decir? Polvo eres y al polvo volverás. Verso 15. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Sí, un niño, qué bueno, mira qué grandote está el niño, tu hijo. Mira, es todo un joven. No, ya es un profesional, mira ya qué buen trabajo tiene. Florece como la flor del campo, pero pasó el viento por ella y pereció. Estaba viendo ayer unas fotos mías y de otras personas, unos muertos, y yo joven, digo, no, qué barbaridad. La vida se va, es efímera, es pasajera.
que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. O sea, allí donde estaba esa flor, nadie sabe que algún día estuvo esa flor. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Este salmo, igual que las palabras de Jesús, nos hace ver la perentoriedad, la caducidad de nuestra vida. Tenemos que vivir siempre conscientes de ello. Tal vez usted diga, pastor, pero es que usted no hay domingo que no hable de la muerte, que no hable de la pandemia, que no hable de los martirizados por Cristo. Claro, porque tenemos que vivir en la conciencia de nuestra finitud para poder vivir en perspectiva de la eternidad. De lo contrario, nos vamos a perder en la inmediatez, vamos a estar preocupados por las cosas de esta vida. Por eso dice Jesús aquí, no estén pendientes de lo que van a comer o a beber, verso 29 de Lucas 12, ni se preocupen por eso. No estén preocupados, no sea su afán, no sea su prioridad. Y lo malo es que a veces la gente no está preocupada por el hecho en sí de comer y beber, sino de todo lo que eso significa en la lujuria, es decir, en la abundancia. No es que la gente dice, bueno, es que yo quiero pan. No, quiere pan con jamón, con mayonesa, con mortadela, además quiere pan fino, ¿no? O sea, no es que quiere beber un vaso de agua, es que quiere el mejor vino de Borgoña. O sea, no. O sea, siempre queremos lujos. Nunca nos saciamos. Siempre estamos en la búsqueda de más y más y más. Por eso Jesús dirá cuando hable de Sodoma y Gomorra que así será cuando Cristo venga, la gente comiendo y bebiendo. ¿Y qué tiene de malo comer y beber? Nada. Pero cuando es mi prioridad y cuando no es más que una manera de expresar que los bienes materiales abundantes, lujosos, son la meta de mi vida, entonces sí está diciendo el verso 30, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. Para eso vive. La gente vive para el dinero. Puede ser paciente y tolerante con muchas cosas, pero cuidadito con el dinero. Pero su Padre sabe, el Padre de ustedes sabe, qué necesitan. Ustedes saben, Dios sabe que ustedes necesitan todo esto. Por eso hemos hablado de la oración. Cuando oramos, le decimos a Dios nuestras necesidades, sí, más para que nosotros tengamos paz de saber que lo hemos puesto ante sus ojos, pero no porque Dios no lo sepa, y sobre todo recuerde, no porque lo tengamos que convencer de algo. Dios sabe todo lo que necesito. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. Este mensaje es un mensaje de las prioridades. Este hombre de la parábola tenía en su prioridad el dinero y el placer. Estas personas que saliendo del confinamiento se emborracharon, se fueron a los almacenes, a las fiestas, tienen como prioridad el placer. La prioridad de Pascuala, la prioridad de Miguel Caxlán, la prioridad del hermano Leocadio, del hermano Pedro, fue servir a Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Muy rápido lo voy a decir, el reino de Dios, recuerde que no es algo que está más allá de las nubes, más allá del sol. El reino de Dios es la realidad de que Cristo gobierne mi vida, que Él sea el Señor y yo sea el siervo. Es decir, la búsqueda de su voluntad. Y esto nos vuelve a dar orientación con respecto a la oración. Si Dios sabe de qué cosas tengo necesidad, entonces la oración no es para informar o para convencer a Dios de lo que necesito, sino para buscar su reino, es decir, para comprender su voluntad, para que Él me hable y para que en oración yo pueda comprender, ser iluminado para saber qué es lo que Dios quiere para mí. Miren de qué manera tan bella se conecta con el verso 32. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. Buscar el reino, el Padre quiere entregarles el reino. Me gustó esa relación, ¿no? No voy a buscar algo que no voy a encontrar, no voy a buscar algo inalcanzable, estoy buscando algo que Dios ha decidido ya
en su voluntad placentera, le ha placido darme el reino. Por eso, todo temor que no es el temor de Dios, todo temor infundado, todo temor no sano con respecto al futuro, debe ser quitado con respecto a la muerte. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido darnos el reino. Entonces, ¿cuál es la búsqueda del reino o cuál es la actitud contraria a la del hombre acumulador? Este hombre de la parábola, ¿no? Quiere hacer almacenes más grandes y dice, le dijo a su alma, ¿no? En el verso 19, tienes bastante acumulado para muchos años. Este es un hombre acumulador. ¿Cuál es el contraste que nos dice Jesús para aquel que no quiere vivir como el mundo en ansiosa inquietud? El contraste está en el verso 33. Vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres. No, yo por eso a veces ni leo la Biblia, ¿no? Es muy comprometedora la Biblia. Vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres. Esa es la mejor inversión. Esa es la mejor inversión. Por eso la doctrina de prosperidad se equivoca. Se equivoca en muchas cosas. Primero porque nos hace dar por interés. Dale a Dios para que te multiplique. No nos enseña a dar por amor. Segundo, porque todo eso que se da es para los que lo administran y se lo quedan y acumulan casas, carros, aviones, ropa. En la falsa promesa de que los que dieron van a tener las mismas riquezas que ellos, lo cual jamás sucede. Pero Jesús dice, sí den, pero ¿a quién se lo van a dar? A los pobres. ¿Cuál es la mejor manera de hacerse rico? A ver, le voy a hacer una pregunta que espero me conteste con sinceridad. ¿Usted se quiere hacer rico? Sí, ya los oía todos, que sí. ¿Sabe cuál es la verdadera manera de hacerse rico? ¿Cuál es la mejor inversión? Aquí la acaba de decir Jesús. Dale a los pobres. No acumules cosas innecesarias. Todos tenemos tentación de tener algo, pues, que adorne la casa, una colección, ¿no? Yo he tenido muchas veces la tentación de una verdadera colección de espadas o de tantas cosas. Y mejor me amarro las manos, digo, bueno, ¿para qué? Primero, pues un día me voy a morir, muy pronto. La otra, si uno tiene una casa llena de lujos, ¿cómo puede estar en paz si sabe que hay personas que no tienen para comer? Claro, alguien me dirá, bueno, es que yo no tengo lujos. De acuerdo, pensemos simplemente qué de lo que tenemos podríamos compartir. Porque de todo lo que tengamos podríamos compartir. Vamos a suponer que usted o yo estamos presos por Cristo y que no nos van a dar de comer más que un pedazo de pan para dos. ¿No es suficiente para que lo partamos a la mitad? No tenemos lujos, pero tenemos que compartir lo que tenemos. Consigan bolsas que no se desgasten, tesoro en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo, ni la polilla puede destruirlo. Los tesoros de la tierra se acaban de muchas maneras. Primero porque me acabo yo, y ya dije la vez pasada, no me llevo nada. Quizá tenga una casa, pero la casa siempre va a exigir mantenimiento. Tal vez venga un temblor y me quede sin casa. Tal vez venga un incendio. Pastor, usted sí que se pasa de pesimista. Sí, pero es Jesús el que me está diciendo que los bienes temporales son pasajeros. En todo caso, dígale a Jesús que era un pesimista. ¿Tiene usted su cuenta en el banco? Pues sí, pero ya vino una devaluación de esas donde solo los ricos alcanzaron a comprar dólares y los demás pagamos el pato. O ya entraron a mi cuenta los hackers y ya me vaciaron la cuenta.
O ya compraron con mi tarjeta de crédito, ya debo 100,000 pesos que yo ni compré. Todas las riquezas son pasajeras, son engañosas y, esto es lo más importante quizá, no nos dan la verdadera felicidad. Este es uno de los trucos, de los engaños más efectivos del diablo. Hacernos pensar que tener nos hace felices. Es que si yo me compro estos tenis voy a ser feliz. Es que si yo tuviera este celular, es que si yo tuviera esta computadora, es que si yo tuviera esta casa. No. Claro, hay un gusto, hay una emoción cuando algo es nuevo, cuando algo lo obtengo, pero eso no es duradero. En breve vuelvo a la misma condición de insatisfacción en la que vivía y de todos los problemas que me aquejaban y hasta de esa desintegración familiar que hace que la hermosa casa o el carro nuevo no tengan al final ningún significado. Incluso la comida. Mucha gente comiendo en restaurantes carísimos y veo la familia enojada, cada quien con su celular, los esposos ni se hablan, y recuerdo aquel proverbio de Salomón que dice: mejor es un bocado de pan en un rinconcito de adobe que un banquete en casa espaciosa con mujer rencillosa. Y cierro con el verso 34 con el que comencé: porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. El corazón, acuérdense, es lo más importante, trascendente de mis pensamientos, de mis decisiones, de mis anhelos. ¿Dónde está mi corazón? Por supuesto, esto es una metáfora. Por allá en la secundaria, debe haber sido en segundo año, me tocó leer, como a todos seguramente, el libro del Conde Lucanor. Una serie de cuentos españoles, pero con bastante influencia árabe y judía, que por cierto nos ayuda mucho a entender las parábolas bíblicas porque uno se acostumbra al estilo. Pero esta historia en particular hablaba de que cuando un cierto rico murió y fueron a abrir sus tesoros y abrieron uno de los cofres de su dinero, ahí estaba un corazón. Dijeron, ya ven, aquí se quedó el corazón del rico. Claro, eso fue una interpretación muy literalista de la metáfora, pero me quedó grabada y es muy importante. ¿En dónde está lo que realmente somos? ¿Dónde están nuestros anhelos y prioridades? ¿Dónde está nuestro amor? Usted puede decir que ama a Dios, pero si en la práctica el tiempo, el esfuerzo, la preocupación mayor no es para Dios, pues no ama a Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Mi tesoro está en el banco, mi tesoro está en mis posesiones, mi tesoro está en esas joyas que tengo ahí guardaditas. Ahí está su corazón, en esta tierra, en lo pasajero. Y tener el corazón en esta tierra, en lo que pasa, nos lleva precisamente a una vida sin certidumbre, sin plenitud, a la ignorancia de por qué vivimos y para qué morimos. Si ponemos nuestro corazón en Dios y no está en las riquezas, será fácil que cuando Dios permita que perdamos algo porque nos robaron, sí nos duela, pero no pase más allá. Que cuando podamos ayudar a alguien, lo ayudemos. Que cuando digamos, pues estas joyitas al fin ni me las pongo, mejor voy a darlas para alguien que necesita comer. Y entonces nuestro corazón está en las cosas eternas. Nuestro corazón está en las cosas que no se acaban, no en el placer físico inmediato, sino en el placer, en la fruición, en la cupiditas del amor con Dios, de la intimidad amorosa con Dios.